Hola a todos, la idea es mostrar los beneficios de la Biblia de estudio inductivo. Ya saben que es una Biblia bastante grande y pesa aproximadamente 6 libras. Entonces, primer beneficio es la versión que usamos. Y usamos la nueva Biblia de los hispanos, que es la misma versión de las Américas, y es una versión mucho más agradable a la lectura nuestra como latinos, ¿sí? Aquí estamos dando la bienvenida al estudio bíblico inductivo, donde damos una breve explicación de qué es el método inductivo, pero más adelante explicamos detalladamente cada uno de los elementos del método inductivo: la observación, la interpretación y la aplicación, y describimos los pasos para poder hacer una observación completa a cada uno de los pasajes que estudies. En cada uno de los 66 libros de la Biblia, en la introducción hay instrucciones de cómo poder observar correctamente el texto. Y aquí está pues las preguntas, la oración, algunos indicadores de cómo marcar el texto, cómo marcar palabras clave, cómo elaborar listas, y más o menos esto es lo que queremos que sea tu Biblia. Un lugar donde tú puedas aplicar las marcaciones, hacer listas y encontrar la mejor manera de interpretar la palabra de Dios. Buscar contrastes, comparaciones, y al final de cada texto bíblico, de cada libro de la Biblia, vas a encontrar un panorama general vacío. La idea es que con la información que tú fuiste estudiando puedas llenar cada panorama y tener tu propio panorama del libro hecho por ti. Nosotros no usamos los títulos de la versión de la Biblia del Reina Valera, sino que nosotros dejamos una línea frente a cada capítulo, con la idea de que cuando termines ese capítulo tú puedas resumir con tus palabras en una frase que aprendiste de ese capítulo que estudiaste. También damos las instrucciones de cómo tener una interpretación correcta y una adecuada aplicación, y manos a la obra. Entonces luego vamos a empezar con cada libro de la Biblia, pero tenemos algunas ayudas visuales del tabernáculo, del templo, y la que a mí más me gusta es esta línea de tiempo, ¿sí? Donde aparece el libro de la Biblia que fue escrito y qué estaba pasando en ese momento. Reyes del norte, reyes del sur, y así vas a poder ubicar mejor en la historia el pasaje que estás leyendo. Al mismo tiempo lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y manos a la obra podríamos decir Génesis. Entonces, como te decía, aquí dice las instrucciones generales de Génesis, pero luego capítulo a capítulo del 1 al 11, donde se concentra en eventos. Luego del 2 al 50, donde se concentra ya en personajes, que empieza la vida de Israel con Abraham. Y bueno, quiero mostrarte rápidamente un libro pequeño como me mencionaste, y lo tenemos en Timoteo. Entonces la idea en Timoteo es que te damos una breve introducción del contexto de Timoteo y luego el trabajo por hacer. Entonces vas haciendo uno por uno. ¿Qué hacer el día 1? ¿Qué hacer en el día 2? ¿Cómo marcar? ¿Cómo leer el texto? Y al final, que tú hayas hecho las instrucciones, te vienen unas preguntas de reflexión. Pero entonces la idea, ¿cuál es? Tenemos, primero que todo, la hoja de este papel es un poquito más gruesa, porque la idea es que podemos rayar sin traspasar el texto, y viene con un esmalte para que tú puedas leer bastante tiempo y no te canse la vista. Entonces es opaca la hoja. Y bueno, puedes marcar, y la idea es que de lo que marcas tú puedas escribir al margen, de acuerdo a lo que vas viendo. Aquí yo, como te decía, hay una línea para que puedas tú llenar tú mismo lo que aprendes de cada libro de la Biblia. Y vas marcando tu texto, tienes toda la libertad de marcarlo, pero lo interesante es que tenemos espacios para que hagas listas. Entonces, con base a lo que aprendiste de Pablo, si lo marcaste con azul, vas a decir en el versículo 1 aprendí esto, Pablo apóstol, Pablo escribió, Pablo está no sé dónde, y toda la información de Pablo, de Timoteo, de obispo, esclavos, diáconos. Hay más listas como mujeres, viudas, oración. La idea es que llenes estas listas, y con esta información que extrajiste del texto, tú ya puedes tener al final de cada libro el panorama desarrollado por ti mismo. Entonces vas a saber que Timoteo fue escrito por Pablo, más o menos alguna fecha, un propósito de acuerdo a las palabras clave que te estamos sugiriendo que marques. Y lo más interesante para mí es que ya vas a saber que 1 Timoteo tiene 6 capítulos, y de acuerdo a la palabra clave que más sobresale en cada capítulo, vas a poder tú mismo poner qué tema trata cada capítulo, y así va a ser más fácil recordar la información.